Atención Integral en Salud, CEPAIS. Con nuestra sesión número 4, faringitis, para ello contamos nuevamente con la presencia del doctor Carlos Alberto Lozano Jara, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, paz presidente del área académica de la Sociedad AMEBAC de la UNC, actual miembro honorario de la Asociación Médica Estudiantil Víctor Alzamora Castro de Cajamarca. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bueno, hoy día continuando con el rol de exposiciones, vamos a hablar de este tema que es faringitis, lo más sencillo y lo más sucinto. Empecemos entonces. Hablemos un poco de algunos aspectos anatómicos acerca de la faringe. La faringe es un tubo, músculo membranoso, sostenido por algunos músculos, que son músculos constrictores. Ahora, estos músculos nacen de la base del cráneo y algunos nacen también de la apófisis estiloides. Y dividen a y la faringe, de manera general, se divide en tres zonas. La naso o epifaringe, la zona media, que es la oro o mesofaringe, y la zona inferior, que es la laringofaringe. En la superficie de la faringe está constituido por tejido linfoepitelial, donde vamos a encontrar algunas células linfáticas. Y estas células linfáticas se van a agrupar y van a constituir las amígdalas. Y estas amígdalas van a formar un círculo, ¿no? En forma de anillo. Se llama anillo de Waldeyer, que son 5, ¿no? Para recordar. En la parte superior acá vamos a tener a las adenoides, o como su epónimo, la amígdala de Luschka. En la zona inferior vamos a tener las dos amígdalas tubáricas, o de Gerlach. En la parte ya de la orofaringe vamos a tener las amígdalas palatinas, ¿no? Que van a estar en los arcos palatinos. Debajo de la lengua, la amígdala lingual. Y en la parte posterior, y acá no está, los cordones laterales de la faringe, ¿no? Los cordones posteriores de la faringe, perdón. Entonces, eso es, de manera general, los aspectos anatómicos. Como pueden ver, en la faringe vamos a tener tejido linfoepitelial. ¿Por qué? Porque esta zona, al tener tejido linfoepitelial, está protegido. Nos protege este tejido linfoepitelial de las bacterias, de algunas noxes. Entonces, las funciones que tiene la faringe, tiene varias, ¿no? Tiene función respiratoria, ventilación con el oído medio, tiene drenaje de la nariz del oído, funciona como una cámara de resonancia e interviene en la masticación y en la deglución de los alimentos. Bien, encasillándonos en el tema de hoy, hablando de faringe, de faringitis, de manera general los pacientes vienen a nosotros por esto, por un dolor de garganta. Y esta es una de los principales motivos de consulta. Entonces, dentro de las etiologías del dolor de garganta, la principal etiología es la faringitis, ya sea viral o de origen bacteriano. Bien, en los niños y en niños mayores y adolescentes, en la faringitis viral, la principal causa son los virus respiratorios, ¿no? Como pueden ver, los virus respiratorios. Hay otros virus, ¿no? Como por ejemplo los enterovirus, el SARS-CoV-2, en niños mayores y adolescentes del virus de Epstein-Barr, que va a producir mononucleosis infecciosa, VIH, arpangina. Y dentro de la faringitis bacteriana, en todos los grupos, vemos que acá es lo más frecuente que encontramos, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Me estoy refiriendo al estreptococo piógeno, como la principal causa de faringitis de origen bacteriano. Otras afecciones que van a producir dolor de garganta, por ejemplo, absceso retrofaringeo, absceso faringeo lateral, epiglotitis, ¿no? Y otras condiciones diversas. Pero la principal causa es faringitis, ya sea de origen viral o de origen bacteriano. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bien. Faringitis o faringoamigdalitis. Muchos dicen que es lo mismo, ¿no? Algunos autores, pero para otros lo diferencian muy bien.
Como nosotros podemos ver acá, una faringitis es una inflamación de la mucosa faríngea, ¿no? Inflamación de la mucosa faríngea. Una amigdalitis es ya la inflamación de las amígdalas, acá nos referimos ya al anillo de Waldeyer. Ahora, estas dos pueden estar asociadas, ¿no? Pueden asociarse y producir una faringoamigdalitis. ¿Bien? Algunos consideran que es una misma entidad, ¿no? Una misma enfermedad, pero otros tratan de separarlo muy bien. Entonces, la presentación de una faringitis infecciosa provoca un amplio espectro de respuestas inflamatorias, ¿no? Puede tener múltiples presentaciones, puede ser tan mínima como una inyección mínima de la mucosa, ¿no? Y puede ir hasta un eritema carnoso con exudados, formación de edemas, de este tejido a nivel de la faringe. Ahora, el eritema y el exudado puede ser secundario a patógenos virales o bacterianos, y esto es algo que quiero que tengan presente. Muchas veces, ustedes habrán leído que los exudados principalmente se asocia a etiología bacteriana, pero no es así. El eritema y el exudado puede tener también una causa viral. ¿Qué virus? El adenovirus. Como podemos ver acá en esta diapositiva, miren todos los grupos etarios, menores de 2 años, 2 a 3 años, de 3 a 13 años. La principal causa de faringitis en sí son los virus. Los virus respiratorios. ¿Qué virus? Adenovirus, rinovirus, coronavirus, enterovirus. Por ahí tenemos la gripe, ¿no? Influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio. Y un pequeño porcentaje, y este porcentaje va aumentando conforme va avanzando la edad, nos referimos a las faringitis bacterianas, de origen bacteriano. Y acá teníamos al estreptococo beta hemolítico del grupo A, al estreptococo piógenes. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esta diapositiva? Que mientras más menor edad sea, la principal causa van a ser virus. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una faringitis de origen viral de un origen bacteriano, ¿no? Como el estreptococo piógenes? A ver, lo podemos resumir de la siguiente manera. Un hallazgo sugestivo de una faringitis de origen bacteriano principalmente va a tener complicaciones a nivel local. ¿Bien? O sea, estoy hablando de la faringe, asociado a una clínica de un resfrío. Por ejemplo, dolor de la garganta. Tenemos un hallazgo en la faringe. Odinofagia, ¿no? Dificultad para deglutir, dolor para deglutir, a nivel local, en la faringe. Fiebre, obviamente, como todo proceso infeccioso va a tener fiebre el paciente. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, es síntomas de resfriado. Y al examen físico vamos a encontrar eritemas de exudados amigdalofaringeos, ¿no? De manera clásica, lo que les decía, el eritema y exudados se asocia mucho a faringitis de origen bacteriano, pero no es así, no todo es así. También la presencia de adenopatías cervicales anteriores, principalmente, se asocia a faringitis de origen bacteriano. Petequias en el paladar suave, quizás eso es el hallazgo más característico que ustedes puedan evaluar en el paciente. El encontrar petequias. Petequias son pequeñas zonas de hemorragias, ¿no? Pequeños sangrados. Se ve como un punteado. Más adelante vamos a ver una imagen. Se ve como un punteado a nivel de la faringe. Y eso casi es patognomónico de una faringitis por estreptococo piógenes. También una úvula inflamada, ¿no? Como ven a nivel local. En cambio, una faringitis de origen viral es la faringitis, pero con una presentación atípica. Se asocia a otros síntomas, como que ya no locales de la faringe, sino afuera. Por ejemplo, conjuntivitis, ¿no? A nivel del ojo, una conjuntivitis. Es una presentación atípica asociada a una faringitis. Es sugestivo de una faringitis de origen viral, entonces. Ronquera. La presencia de tos, ¿no? La presencia de tos en la faringitis me hace sospechar de faringitis viral.
Más bien la ausencia de tos me hace sospechar de una faringitis bacteriana, ¿no? Parece algo contraproducente, pero es así. Si el paciente no tiene tos, yo sospecho que sea por una bacteria. Y si tiene tos, sospecho de que probablemente sea una faringitis viral. Diarrea, el aparato gastrointestinal, ¿no? Ah, diarrea asociada a una faringitis, probable origen viral. Exantema y enantemas de características virales también presentan algunas lesiones a nivel de la piel. Entonces, no se olviden que la principal causa de faringitis de origen bacteriano vamos a tener al estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield. Acá tenemos algunos grupos de Lancefield, ¿no? Y el Piógenes es del grupo A. En el diagnóstico diferencial de faringitis vírica, por ejemplo, miren, adenovirus produce una faringitis exudativa, ¿no? Lo que les decía. No necesariamente el que tú encuentres exudados te va a orientar a una etiología bacteriana. El adenovirus suele hacer faringitis exudativa y se van a observar así, como ven en la imagen, placas, ¿no? Faringitis viral clínica, causado por este virus. Los enterovirus suelen producir cuadros, por ejemplo, de herpangina, que aparecen en pequeñas lesiones como vesículas a nivel de la boca, ¿no? Causado por el virus Coxsackie tipo A. Y el virus Coxsackie tipo A también produce el síndrome mano-pie-boca. Se caracteriza en los niños por dolor en la mano, dolor en el pie y dolor en la boca. Por eso se le llama síndrome mano-pie-boca, ¿no? Boca, mano, pie. Es porque les duele en estas zonas, causado por el virus Coxsackie tipo A. Por ejemplo, el virus de herpes, una gingivostomatitis herpética, puede ser diagnóstico diferencial, la prima infección, ¿no? Gingivostomatitis herpética. El virus de Steinbach produce mononucleosis infecciosa, que tiene una triada: faringitis asociado a adenopatía cervical asociado a fiebre. Y el virus de inmunodeficiencia humana también, un VIH, una faringitis puede ser producida por este virus durante el síndrome retroviral agudo, que es cuando el paciente recién se infecta con el virus de VIH y el organismo trata de hacer una respuesta, ¿no?, frente al virus y se desencadena el síndrome retroviral agudo. Como vemos acá en el primer caso, un caso clínico, ¿no?, que les traje. Una niña de 19 meses correctamente vacunada, ¿no?, según el calendario, presenta fiebre de 2 días de evolución, máximo ha tenido 38.3 grados, tos y mocos, al examen físico que le encuentre. Buen estado general, contenta, constantes, y tensión arterial normales, en ambos campos pulmonares normal, no hay nada, la auscultación de los pulmones. Pero en el examen otorrino de la faringe, vamos a tener que se evidenció una faringe hiperémica. ¿Y qué más? Como pueden ver acá en la imagen, un exantema, ¿no? Un exantema. Entonces, acá tenemos una niña de 19 meses con fiebre, una faringe hiperémica, que es el hallazgo de una faringitis, asociado a un exantema. Esta es una presentación atípica, ¿no? Este exantema es un exantema vírico inespecífico. Entonces, esta clínica es muy sugestiva de que esta faringitis se ha producido por un virus. En general, ¿por qué? Por la presentación del exantema. En general, no es necesario el diagnóstico etiológico cuando ya sospechamos nosotros de que sea la faringitis ocasionada por un virus. Generalmente es producido por enterovirus y adenovirus. A menor edad, mayor probabilidad de exantema, ¿no? Al igual, a menor edad, mayor probabilidad de faringitis, los virus. Recuerden, esta niña tenía 19 meses. Menor de 2 años, ¿no? Tratamiento solamente sintomáticos. Si tiene fiebre, darle algo para la fiebre. Si le duele la garganta, darle algo para el dolor de garganta, nada más. Y no requieren ningún tratamiento específico, o sea, para el virus. No es necesario. Ahora, hablando de una faringitis bacteriana, la apariencia típica de una faringitis estreptocócica incluye fiebre. Como les decía, ¿no?, siempre van a encontrar esa faringitis exudativa. Pero recuerden que hay un virus que produce eso.
adenovirus, no se olviden. Petequias, a nivel del palatino, esto se asocia mucho, ¿no? Petequias palatinas, petequias a nivel de la faringe, ganglios linfáticos cervicales anteriores, inflamados, ausencia de tos, no se olviden. El principal agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces hablemos de esta bacteria, ya que es la principal causa, ¿no? El estreptococo, ¿por qué se le llama beta hemolítico? Cuando se cultiva una bacteria en un medio de cultivo, ¿no? Una placa Petri, vamos a ver que liberan algunas sustancias. Y de acuerdo a esta sustancia haga hemólisis o no haga hemólisis, va a recibir un nombre. Los alfa hemolíticos. Como pueden ver, hay como una especie de alrededor, como si se resaltara, ¿no? Esos son eritrocitos muertos. Son eritrocitos muertos. Acá se realiza una hemólisis parcial. Cuando hacen hemólisis parcial se llama alfa hemolítico. Acá tenemos a los beta hemolíticos. ¿Por qué se llama beta hemolítico? Como ustedes pueden ver, el halo alrededor se nota más a comparación del alfa. ¿Por qué? Porque los beta hemolíticos hacen hemólisis total, ¿no? Alfa hemólisis parcial, beta hemólisis total. Y los gamma no realizan hemólisis, ¿no? No realizan hemólisis. Dentro de los alfa tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus pneumoniae, la principal causa de neumonía. En el beta hemolítico tenemos al piógeno, ¿no? Del grupo A. Y a nivel del gamma, los enterococos. Entonces, hablando de Streptococcus piógenes, ¿ya? ¿Cuál es su acción patogénica que tiene esta bacteria? Tiene antígenos en la superficie. Y estos antígenos le dan propiedades antifagocitarias, ¿no? Un modo de defensa para poder resistir el efecto que tienen los macrófagos sobre esta bacteria. Sintetiza algunas toxinas como la streptolicina O y S. Esta hemólisis que se da es debido a esta toxina, la streptolicina O y la S, principalmente por la streptolicina O. También tiene la toxina eritrogénica que va a producir un exantema. Vamos a ver más adelante qué tipo de exantema. Algunas otras sustancias, ¿no? Que se denominan fermentos, como la streptokinasa, streptodornasa, hialuronidasas, estearasas. Muchos habrán escuchado de esta, ¿no? La streptokinasa. La streptokinasa es una sustancia producida por el Streptococcus pyogenes. Y nosotros utilizamos esta sustancia como un medicamento. La streptokinasa, la uroquinasa, el Alteplas, Tecnecteplas, pertenecen al grupo de medicamentos que se denominan fibrinolíticos. ¿Qué es lo que hacen estos fibrinolíticos? El plasminógeno incitan que el plasminógeno se convierta en plasmina. Y la plasmina degrada la fibrina, degrada el coágulo, ¿no? Degrada el coágulo. ¿Dónde se utilizan estos medicamentos? Por ejemplo, en infarto agudo de miocardio. Cuando ocurre un infarto cardíaco, esa arteria coronaria del corazón se obstruyó, ¿no? Se obstruye por un coágulo y eso desencadena el infarto. Entonces, antiguamente, ¿no? Se podría utilizar, pero ya hoy en día tenemos mejores medicamentos como el Ateplas. Antes se utilizaba bastante el streptokinasa, ¿no? Que degradaba ese coágulo de esa arteria coronaria para que pueda recibir flujo del corazón y no se infarte, ¿no? Alguna de sus paredes. ¿De dónde salía? De esta bacteria, desde el Streptococcus pyogenes, que se cultivaba de manera artificial. Y se sacaba esta sustancia y se comercializaba como medicamento. Entonces, el manejo, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar bien el origen. Diferenciar si estamos frente a una faringitis viral, ¿sí? O quizás frente a una faringitis de origen bacteriano, como el Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? Porque en la faringitis de origen bacteriano, ahí vamos a utilizar antibióticos. Acá no. Acá es autolimitado.
Acá principalmente manejo sintomático, no requiere terapia antibiótica. El tratamiento para las faringitis causadas por virus respiratorios es de apoyo nada más, sintomático, y la mayoría de pacientes se recuperan dentro de 5 a 7 días. Entonces, primero tenemos que diferenciar, ¿frente a qué estamos? ¿Viral o bacteriano? ¿Cómo es la presentación de una faringitis aguda bacteriana? Exudados, ¿no? Exudados. Puede producir también hipertrofia de las amígdalas. Esto, no se olviden de esa imagen. Se ve bien roja la faringe, ¿no? Con algunos puntos, miren en la úvula. Pueden observarlo, algunos puntos hemorrágicos. Se llaman petequias. Estas son las petequias a nivel de la faringe. Este es casi patognomónico de que este paciente tiene una faringitis de origen bacteriano. Dentro de ese origen, principalmente, Streptococcus pyogenes. ¿Qué más? En el origen bacteriano. Miren este niño. ¿Pueden ver su piel? Esto se llama escarlatina. La escarlatina es producida por las toxinas que sintetiza la bacteria, ¿no? El piógenes. Como pueden ver, esto se denomina piel de lija, piel de gallina, lo llaman otros. ¿Cuál es su característica? Que aparece el exantema y después hay una descamación furfurácea, se descama la piel. ¿Qué más? Respeta a esto, ¿no? Si se fijan, la nariz. Acá está el triángulo de Filatov. Esto se llama facies de Filatov. El triángulo de Filatov está compuesto por los dos surcos nasogenianos, estos dos surcos, y el labio superior. Entonces, facies de Filatov con una piel que tenga estas características, ¿no? De descamación, este es escarlatina. Esto es producido por el Streptococcus pyogenes. Frecuentemente estos niños que vienen a nuestra consulta y que sospechamos de escarlatina, tienen el antecedente de una faringitis, ¿no? Tienen el antecedente de una faringitis o de un resfriado que fue producido por el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo podemos diferenciarlo del exantema viral? Miren el exantema viral, es un exantema nada más, no se desescama, ¿no? Es totalmente diferente. Bien, entonces, la evaluación de la faringitis. Cuando nuestro paciente viene a la consulta, nosotros tenemos que evaluar. Lo primero que tenemos que ver es ver si es que hay signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Señales de advertencia de alguna complicación probable de la faringitis, obstrucción de vía aérea o infección de espacio profundo del cuello. La obstrucción de vía aérea principalmente se da por la inflamación, el edema que ocurre a nivel de esta área, ¿no? Cursa con voz apagada, babeo, acumulación de saliva. Esto principalmente nos sirve para evaluar en los bebés, estridor, insuficiencia respiratoria, signos de que tenga algún cuadro de insuficiencia respiratoria como taquipnea, disnea, retracción subcostal, posiciones de olfateo del trípode, ¿no? Son señales de obstrucción de vía aérea y es una señal de advertencia. Y las señales de infección de espacio profundo, o sea que la faringitis, de lo que estaba en la parte más superficial de la faringe, esa bacteria está penetrando, la infección está llegando a zonas más profundas del cuello. Y eso es una complicación. ¿Cómo podemos reconocerlo? Con un dolor de garganta bien severo, ¿no? Un dolor de garganta bien severo. Abultamiento en la pared de la faringe, hinchazón del cuello, ¿no? Puede también presentar tortícolis debido a un espasmo muscular propio de la infección. Crepitación. La crepitación nos indica que hay aire, y el aire es producido por bacterias. Se está complicando. Trismos, irritación, y espasmo reflejo del músculo pterigoideo interno. Una rigidez de nuca, fiebre y rigor, antecedentes de traumatismo penetrante, ¿no? Estos son signos de alarma, entonces. Cuando nuestro paciente viene y nosotros encontramos alguno de estos, tenemos que tomar en cuenta estas señales de advertencia para darle tratamiento urgente, ¿no? Porque se puede complicar. ¿Con qué se puede complicar?
con infecciones bacterianas profundas, ¿no? En el cuello, puede formar abscesos en diferentes áreas, en la zona, en el espacio periamigdalino, submandibular, parafaringio, retrofaringio. Bien, entonces ya hablamos cómo podemos diferenciar una faringitis viral, que es más atípica, ¿no? La presentación se asocia a otros órganos, no se asocia a la zona, a síntomas locales. Recuerden conjuntivitis, diarreas, presencia de tos, ¿no? Y de origen bacteriano, producido por el Streptococcus pyogenes, que se asocia a exudados, petequias a nivel de la faringe, ausencia de tos, ¿no? Recuerden esas características clínicas. Entonces, nuestro paciente viene y eso es lo que dice la literatura, ¿no? Se recomienda hacer pruebas para el estreptococo del grupo A, si sospechamos de una faringitis de origen bacteriano. Si sospechamos de origen viral, ahí no más queda, le damos tratamiento sintomático. Pero si sospechamos de una baja faringitis de origen bacteriano, la literatura nos dice que tenemos que hacer pruebas. Existe esta prueba, por ejemplo, el RATS, que es la prueba rápida del antígeno sensible. Es una prueba rápida, tiene una sensibilidad que oscila entre el 77 y 92%, y una especificidad que va desde el 88 hasta el 99%. Se recomienda de que esta de acá se apoye del cultivo. Tenemos que hacerle un hisopado y cultivo de la faringe. ¿Qué otras pruebas tenemos? Pruebas de anticuerpos estreptocócicos, antiestreptolicina O, S, de desoxirribonucleasas, ¿no? También tenemos pruebas moleculares, tenemos las pruebas de amplificación de ácido nucleico, PCR. Esa su sensibilidad es mucho más alta, y una sensibilidad que supera el 97% y una especificidad que supera el 93%. Y el cultivo que también se utiliza, ¿no? Tiene una sensibilidad alta también del 90 al 95% y especificidad de 95 al 99%. Ahora, cualquier tipo de prueba que vayamos a hacerla, tenemos la muestra, tenemos que obtenerla antes del inicio del antibiótico. Porque si nosotros le damos antibiótico, la primera dosis de antibiótico va a disminuir mucho la carga bacteriana. Y cuando nosotros hagamos alguna de estas pruebas, nos va a salir negativo. Porque no hay mucha carga bacteriana, ¿no? Es obvio. Por eso que, y eso se cumple de manera general para cualquier proceso infeccioso de origen bacteriano, como por ejemplo en las infecciones urinarias también. La muestra de orina para cultivo se toma antes de la terapia antibiótica, porque si le damos la primera dosis de antibiótico va a disminuir la carga bacteriana y nos va a salir negativo, y eso es una prueba, y eso sería un falso negativo, ¿no? Entonces, pero miren, eso es lo que nos dice la literatura, pero estamos hablando, acá nosotros en Perú no tenemos quizás acceso a todas estas pruebas. Yo, por ejemplo, soy próximo ya para hacer el serums, me voy a ir a una posta. Yo no creo que allá en mi posta vaya a tener un RATS, no creo que tenga antiestreptolicina O, S, menos un PCR, ¿no? Para poder hacer alguno de estos exámenes a los pacientes. Cuando estaba ahora en el internado, quizás sí, ¿no? Por ejemplo, en el hospital Rebagliati, donde realicé el internado, ahí sí teníamos antiestreptolicina O y S, teníamos RATS, teníamos cultivo, PCR también si queríamos, ¿no? Teníamos. Pero muchos de nosotros nos vamos a enfrentar a realidades en que no hay. Entonces ahí tenemos que apoyarnos mucho de la clínica. Entonces, miren, ventajas y desventajas de las pruebas. El RATS, su ventaja, alta especificidad, que aproximadamente 95%. Desventajas, menos sensible que el cultivo. O sea, tiene buena especificidad, pero baja sensibilidad. ¿Cómo así? Me sirve más cuando sale negativo, ¿no? Si sale negativo, estoy seguro de que no tiene, esa faringitis no es producido por estreptococo en grupo A. Pero si sale positivo, bueno, habría que dudarlo y asociar clínica. En cultivo de garganta tiene buena sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que se realiza en laboratorios clínicos especializados. Y que pensar en los ensayos moleculares, ¿no? El PCR. Estos tienen muy buena sensibilidad,
El ensayo molecular rápido tiene muy buena especificidad, pero se realizan en laboratorios. Ahora, las pruebas de antiestreptolicina O y S, perdón, acá hubo un error, que es S, y desoxirribonucleasas son útiles, pero principalmente para las complicaciones no supurativas del estreptococo beta hemolítico del grupo A, como la fiebre reumática, glomerulonefritis aguda. ¿Por qué? Porque los anticuerpos de estas toxinas, cuando recién se infectó, toma su tiempo en formar los anticuerpos. Y más o menos los picos los vamos a tener a partir de la semana y de las 2 semanas. Por eso que quizás en las infecciones agudas no es muy útil, porque tendríamos que esperar una o 2 semanas que tenga su pico y para que se pueda detectar, ¿no? Principalmente es para las no supurativas, que llevan más tiempo en formar, como la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda. Acá tenemos una imagen, que es el RATS. Esto es una prueba positiva. No sé si pueden observar, acá hay 2 líneas. Una línea es el control y la otra es la que debe salir si es que tiene la bacteria, ¿no? Si es que tiene el antígeno, va a salir, se va a teñir una línea más, 2 líneas, y esta es una prueba negativa que tiene una sola línea. Este es el principio que utilizan todas las pruebas rápidas. Por ejemplo, la prueba rápida de VIH también, 2 líneas positivas. La prueba rápida de embarazo, 2 líneas positivas. Por eso asústense cuando ven 2 líneas en alguna de las pruebas rápidas, porque es positivo. Ahora, recomendaciones en cuanto a niños y adolescentes. Se recomienda hacerles pruebas a los niños y adolescentes. Se sugiere realizar un RATS, una prueba rápida del antígeno sensible. Ahora, si es que sale negativo, en niños y adolescentes estoy hablando, en este grupo, es recomendable hacer seguimiento con cultivo. O sea, el paciente viene y tiene la clínica de una faringitis bacteriana, le hago RATS, me sale negativo. Entonces, pero yo sospecho de que puede ser por una faringitis bacteriana. Entonces yo no me arriesgo, le doy tratamiento antibiótico, pero antes le tomo muestras para cultivo y sigo ese cultivo. Si es que el cultivo sale negativo, ya, si es que sale negativo, entonces con eso confirmo de que no fue producido por el Streptococcus pyogenes y se detiene el tratamiento antibiótico. Si la prueba molecular es negativa, acá sí no hay pierde. No es necesaria una prueba con cultivo, dada la alta sensibilidad. Esta de acá te descarta totalmente, la prueba molecular, el PCR, ¿no? Por ejemplo. Ahora en adultos, el manejo, puedes hacerle quizás exámenes. La confirmación, por ejemplo, si sale un RAS negativo, el ensayo molecular con cultivo de garganta ya no es necesario. Eso se difiere con los niños, ¿no? Si sale RAS negativo, tienes que hacerle un cultivo. Pero en el adulto, si sale un RAS negativo, no es necesario hacerle cultivo. ¿Por qué? Porque el riesgo de un episodio inicial de una infección respiratoria en un adulto con faringitis por estreptococo de grupo A, o sea, el piógenes, es extremadamente bajo. Inclusive, si la faringitis no se trata, es bajo. Son adultos tranquilos nosotros. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va principalmente para los síntomas. Este es el objetivo, control de los síntomas. Lo que les decía al inicio de la exposición. ¿Por qué va a venir el paciente? Por el dolor de garganta principalmente. Entonces nosotros tenemos que dar alguna terapia para controlar ese síntoma, ¿no? Quizás no vaya a venir por fiebre, va a venir principalmente por dolor de garganta. Entonces tenemos todas estas gamas de medicamentos. Analgésicos orales. Vamos a utilizar AINES, tenemos naproxeno, ibuprofeno, paracetamol y los aminosalicilatos como la aspirina. Cualquiera de estos 3. Estas terapias podemos asociarlas a terapias tópicas. Hay aerosoles, ¿no? Analgésicos en aerosol. También bebidas o alimentos líquidos, líquidos tibios, tés con miel, sopas. En sí les recomiendas dieta blanda, porque recuerda, hay una inflamación a nivel de la faringe. Si el paciente consume líquidos sólidos, al deglutir,
va a haber mayor irritación a nivel de la faringe y el dolor se va a exacerbar. Por eso que se recomienda sopas, ¿no? Dieta blanda principalmente. Y también se menciona trozos de hielo. Le dices al paciente que coja un poco de hielo, que lo ponga en su boca y que se derrita ahí. Y el agua fría va a ir por la faringe. Lo que hace el hielo es insensibilizar esa zona y eso ayuda a calmar el dolor. ¿Qué más podemos utilizar? Terapias más fuertes, ¿no? Como glucocorticoides. Por ejemplo, prednisona, dexametasona. Pero los glucocorticoides se reservan para el dolor de garganta intenso, no para, no para un dolor de garganta así normal, no. Los glucocorticoides se reservan para un dolor de garganta intenso, inclusive asociado a una incapacidad para deglutir. El paciente viene y te dice, no, doctor, no, el dolor es tan grande que no puedo comer. Ahí sí está indicado darle glucocorticoides. Le puedes dar esto por 2 días, 3 días, nada, esto máximo. Porque si le das más días, recuerda, puedes hacer supresión de la glándula suprarrenal y puede tener muchos efectos adversos. Los glucocorticoides es un medicamento que tenemos que siempre restringirlo y no darlos así nada más, porque a veces nosotros tenemos que explicarle al paciente cada vez que medicamos glucocorticoides. Porque he visto más de una ocasión en que el paciente mismo se da cuenta que nosotros no le explicamos, ¿no? Señor, máximo va a tomar 3 días. No, no tenemos la paciencia a veces de explicarle al paciente. Ha habido casos en que el paciente va a tener, él mismo se ha automedicado glucocorticoides por largos periodos. Y terminan haciendo Cushing, múltiples efectos adversos que tienen los glucocorticoides. Bien, entonces, también tenemos estos scores. Se llaman criterios de Centor, que fue modificado por Isaacs para el diagnóstico de una faringomigdalitis estreptocócica, para el estreptococo piógenes, apoyados nada más en la clínica. ¿No? No necesitamos ningún examen de laboratorio. Estos criterios nos pueden servir a nosotros cuando en algún momento nos estemos enfrentando a una faringitis y tenemos dudas. ¿Será bacteriana? ¿Será viral? Nos apoya un poco, ¿no? Para la toma de decisiones. ¿Para qué? Para poder iniciarle tratamiento antibiótico empírico. ¿Bien? ¿Por qué la literatura dice que tienes que hacerle pruebas para poder reconocer la etiología que es una faringitis bacteriana? ¿Por qué? Porque de manera general las infecciones respiratorias altas, como el resfrío común, la gripe, la faringitis, son producidos por virus y se da indiscriminadamente antibióticos. Y eso ha contribuido bastante en lo que es la resistencia bacteriana. Entonces, nos apoyamos de criterios clínicos nada más en los criterios de Centor. Fiebre más de 38 nos da 1 punto. Ausencia de tos, 1 punto. Ausencia de tos, miren lo que les decía, asociado a piógenes. Ganglios cervicales anteriores, 1 punto. Hinchazón o exudado amigdalar, 1 punto. Si tiene de 3 a 15 años, 1 punto. Recuerden, menos que 3 años, principalmente es causa viral. Por eso se da a partir de 3 años 1 punto. De 15 a 45 no es necesario, 0. Y más de 45, ahí sí le restas 1 punto. ¿No? Le restas 1 punto porque ya no suele ser. ¿Y cómo es el riesgo de faringitis? Si viene nuestro paciente, buscamos estos datos y no encontramos ninguno. No encontramos ninguno. Un score de 0, el riesgo de que la faringitis sea de causa estreptocócica por el estreptococo piógenes va de 1 a 2.5%. Si tiene 1 punto, el riesgo va de 5 a 10%. Si va de 2 puntos, miren, superó el 10%. Cuando supera el 10% en la mayoría de escalas, se asocia, ya es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Un score de 3, de 25 a 35%. Y miren, cuando suma 4 puntos, más del 50% ya, o sea, la mitad, ya tiene el 50% de riesgo de que ese paciente tenga faringitis de origen estreptocócico. Entonces las recomendaciones van así. Si va de 0 a 1 punto, no necesita estudio microbiológico. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo, ¿no? Es bajo. Acá principalmente sospechamos de que sea de origen viral. Si va de 2 a 3 puntos,
Se recomienda realizar estudio microbiológico y tratar solo si es positivo. ¿Por qué? Porque de 2 a 3 puntos, miren los riesgos, estamos en un riesgo medio, ¿no? Entonces, mejor le hacemos pruebas. Puede ser el RAS, cultivo, ¿no? Para estar seguros. Y si sale positivo, le damos tratamiento antibiótico. Y cuando es más de 4, ahí nos recomienda iniciar tratamiento antibiótico. Y acá tenemos, ¿no? La probabilidad de faringitis por el estreptococo beta hemolítico según su puntuación por los criterios. Estos son los criterios de Centor, ¿no? Lo que, de acuerdo al puntaje que tiene, y estos son los criterios de Centor modificados por ISAC. ¿ISAC qué hizo? Centor solamente dio estos 4 criterios. Los criterios de Centor son 4 nada más. Pero los modificados por ISAC le sumó las edades. Y acá vemos una comparación, ¿no? Más o menos guarda relación. Ahora, esto es un juicio clínico. Este score tiene una sensibilidad y una especificidad. Como pueden ver, la sensibilidad va desde un 49% hasta un 74%. Varía mucho. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. O sea, depende del médico, depende del juicio clínico de nosotros y de nuestra capacidad para poder encontrar uno que otro signo y síntoma y saber interpretarlo, ¿no? Si no manejas mucho, quizás vaya a tener un 49% de sensibilidad, pero si eres bien objetivo, cuidadoso en buscar esto, puede tener hasta un 74% de sensibilidad, igual con la especificidad, de 58 hasta 76% para predecir la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es operador dependiente, como pueden ver. Esto de acá nos puede ayudar a nosotros para poder iniciar terapia empírica, ya que a nuestra realidad en muchos puestos de salud no contamos con las pruebas para poder hacer el diagnóstico específico, ¿no? De esta bacteria. Ahora, hablando del tratamiento antibiótico, entonces, por eso les presenté los criterios de Centor antes, para poder hablar ya del tratamiento antibiótico, me salió un Centor 4, ya. Centor 4 te dice, inicia tratamiento antibiótico. El objetivo es reducir las complicaciones. ¿Bien? Reducir las complicaciones. Y el tratamiento empírico generalmente no se recomienda. Es lo que dice la literatura, ¿no? No se recomienda. Primero, hazle el diagnóstico de que sea una faringitis estreptocócica. Pero en nuestra realidad no se ajusta, recuerda. Si las pruebas no confirman el diagnóstico, se debe suspender el antibiótico. Si tú tienes la facilidad de poder hacerle pruebas y la prueba sale negativa, se debe suspender la terapia antibiótica, porque estás haciendo una mala terapia, ¿no? Entonces, acá tenemos el tratamiento de faringitis debido al estreptococo piógenes en los niños. Podemos utilizar penicilinas, como pueden ver. Cefalosporinas también se puede utilizar. Tenemos penicilinas, macrólidos, lincosamidas. De menor escala, penicilinas. Penicilina, inclusive la penicilina G benzatínica. Acá están las dosis, ¿no? Lo que más utilizamos nosotros y lo que mayor alcance tenemos es la amoxicilina. La dosis es de 50 miligramos por kilo vía oral, máximo 1000 miligramos por día. Lo calculamos por kilo y el tratamiento es por 10 días. Si ustedes pueden ver acá, cada antibiótico tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la amoxicilina no tiene muchas desventajas. Por eso que le hace el medicamento ideal. Pero si tú no tienes amoxicilina y tienes penicilina, también puedes darlo, no hay ningún problema. En acá están las dosis. Inclusive la G-benzatínica también es útil. Los macrólidos se dan cuando, y lincosamidas, como la clindamicina, se da cuando existe alergia a la penicilina, ¿no? Cuando existe alergia demostrada. La dosis de ese medicamento es más seguro, la citromicina, 12 miligramos por kilo, máximo 500 miligramos por dosis. El primer día seguido de 6 miligramos por dosis en los siguientes, de 2 a 5 días, ¿no? Entonces la terapia con amoxicilina va 10 días y con acitromicina hasta 5 días. Y con los adultos no difiere mucho, ¿eh? La amoxicilina nos podemos dar en tabletas. Y una tableta, una tableta, ¿no? Cada 12 horas de 500 miligramos de amoxicilina por 10 días también. Recuerden, amoxicilina, entonces terapia 10 días. Y con acitromicina 5 días.
Una tableta de 500 miligramos el primer día, seguido de tabletas de 250 miligramos de 2 a 5 días. Y ustedes, cuando sean médicos, tienen que decirle a su paciente, ¿están seguros de que es una faringitis por estreptococo? Y ustedes tienen que decirle a su paciente que cumple el tratamiento. Muchos de ellos probablemente al tercer, cuarto, quinto días y que están utilizando amoxicilina ya se sienten bien. ¿Por qué? Porque el medicamento es bueno. Disminuye bastante la carga bacteriana y hay mejoría de los síntomas. Ya se puede sentir bien al quinto día, ¿no? Y ya deja de tomar el tratamiento antibiótico. No, tú tienes que explicarle de que tiene que cumplir todo el tratamiento por los 10 días o por los 5 días de acitromicina que le estás dejando. Porque si es que no completa tratamiento antibiótico, hay una faringitis mal curada y el estreptococo piógenes de lo que estaba ahí en la faringe produciendo una faringitis puede ir hacia la circulación sanguínea y producir complicaciones, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Y acá está, cuando son alérgicos, para decidir la terapia antibiótica. ¿Es alérgico a la penicilina? No. Ya. ¿Historia de fiebre reumática? No. ¿Penicilina o amoxicilina? Sí, tiene historia de fiebre reumática. Ah, ya. Entonces, tratamiento específico para la fiebre reumática. Ahí principalmente penicilina acuosa. Si es alérgico a la penicilina, tenemos que ver qué tipo de alergia. Por ejemplo, una anafilaxia severa, angioedema. Ahí sí, no puedes utilizar beta-lactámicos. Tienes que utilizar acitromicina y clindamicina. Mejor que utilizar acitromicina, no se olviden. Tiene menos efectos adversos. Inclusive menos efectos adversos que la eritromicina. La eritromicina se asocia, puedes utilizarla, sí, también, pero se asocia a hepatitis. Entonces, si es una alergia leve y no mediada por IgE, puedes darle cefalosporinas, ¿no? Pero siempre observando, que no vaya a ser este cuadro. Si es por IgE mediado, también puedes darle cefalosporinas. Pero acá tienes que observar, ¿no? Obviamente que esto se hace en áreas de control, ¿no? Donde tengas las herramientas necesarias para poder controlar si ocurriese algún proceso de anafilaxia severa, angioedema. Inclusive si es alérgico a las penicilinas, puedes hacer una desensibilización gradual a las penicilinas. Se puede hacer. Hay un esquema, ¿no? Para poder desensibilizarlo poco a poco. Se comienza con dosis pequeñas de penicilina hasta que llegas a la dosis efectiva que tú vas a dar, ¿no? Se comienza con dosis pequeñas. ¿Para qué? Para poder desensibilizar. Entonces, y acá están las complicaciones. Estas son las complicaciones del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tenemos complicaciones supurativas y no supurativas. Dentro de las supurativas, amigdalitis, escarlatina, recuerden, piodermitis impétigo, celulitis, erisipela, vaginitis, sepsis, ¿no? Múltiples supurativas. Y las no supurativas, las más frecuentes son las glomerulonefritis postestreptocócica y la fiebre reumática. Las complicaciones, ¿por qué se dan? Por una faringitis mal curada. A veces nosotros no nos damos el tiempo de decirle al paciente de que tiene que respetar la terapia completa. Se utiliza amoxicilina 10 días, se utiliza acitro 5 días, ¿no? Cuando hay faringitis mal curadas pueden hacer estas complicaciones que son tardías, como la fiebre reumática principalmente. La glomerulonefritis postestreptocócica es una enfermedad renal, es una glomerulonefritis, ¿no? Endocapilar, ¿no? Pertenece a las glomerulonefritis endocapilares, que se caracteriza por esta triada. Edema, hipertensión, hematuria. Hace síndrome nefrítico, ¿no? Hacen síndrome nefrítico. Esa es su orina. Hacen hematuria, hacen hipertensión, los niños. Inclusive pueden hacer anemia, ¿no? Es una complicación. Y la fiebre reumática. La faringitis de lo que está ahí en la faringe, ¿no? Ocasionando todo su proceso inflamatorio, da origen a esta. Esta es una enfermedad autoinmune, multiorgánica, inflamatoria y aguda, debido a una reacción autoinmunitaria a la infección por el estreptococo de grupo A, por el piógenes.
la cual puede dejar secuela, principalmente de las válvulas cardíacas. Se lesiona las válvulas cardíacas, da doble lesión valvular, afecta la mitral y la aórtica, ¿no? Doble lesión valvular, y tiene sus propios criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores, poliartritis, corea de ciento, artritis, no, los eritema marginado, ¿no? Y en los criterios menores, fiebre, prolongación del PR en el electrocardiograma, elevación del reactante de fase aguda. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de fiebre reumática? Obviamente tiene que tener el antecedente de una faringitis, ¿no? De una faringitis. Y el diagnóstico es con dos criterios mayores o un criterio mayor, con dos criterios menores o tres criterios menores. Bueno, como pueden ver, es un tema sencillo, ¿no? Corto, pero muy frecuente y sobre todo que deben de conocer para lo que es el manejo de la terapia antibiótica. Gran parte de las faringitis son producidos por virus y erróneamente en ocasiones cometemos errores y damos terapia antibiótica. Y esta terapia antibiótica mal usada va a contribuir mucho a la resistencia bacteriana, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si quizás hay alguna pregunta. Doctor, sí, muchas gracias. Haber escrito en el chat para que puedan dejar sus preguntas. Entonces, ¿le parece si damos un minutito o 2 minutitos para que puedan ir dejándolas y yo se las hago llegar? ¿Sí? Un momento. Yeah, okay. Okay.